En la semana pasada, más precisamente el Día del Boxeador, nos enteramos de la desaparición física de Horacio Enrique Cavallo, de Roquinho, del segundo campeón mundial argentino, falleció a los 87 años, luego de dar una gran batalla al mal de Alzheimer, que fue degradando su salud. Y justo en esa semana se venía planteando un homenaje a Roquinho. Y el homenaje se hizo. Y estuvo en manos, permitime llamarte así, Horacio Onofre, del curador y protector de un valioso legado. Bienvenido a Cerca del Ring, Horacio Cavallo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Me imagino la catarata de emociones que se han disparado, ¿no? A partir de este movimiento, de esta finta que hizo Roquinho en la vida física para pasar a la inmortalidad y dejarnos eh, regodeándonos tanto con él, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya del día miércoles, eh, que bueno, que mi papá falleció, quería comentarte, ¿no? Que me pasó algo increíble para los oyentes, ¿no? Que el día ese yo lo soñé a mi viejo, lo soñé en su estado que estaba bien, como cuando iba a tomar un café con él. Y bueno, y después al otro día me desperté como muy angustiado y sentí la necesidad de ir a la clínica, así que lo vi, le toqué la cara y bueno, después a las horas se descompensó. Así que yo, la verdad que estoy muy emocionado, eh, sentí como que se estaba despidiendo de mí. Sí, se despedía de vos, te daba ese privilegio y también daba el pie para compartir con nosotros toda su historia de vida. Yo te llamaba o te bautizaba como curador, como protector de su legado, porque vos ya hace un par de años te has dedicado a honrar su memoria en vida. Contanos cómo nace esto del museo y que representa mucho, ¿no? Para el boxeo argentino en general. Y mirá, mi viejo es como que, eh, o sea, mi papá se retiró en el año 68, yo nací en el año 75. Mi papá nunca nos quiso meter en el ambiente de boxeo. Él decía que, que bueno, si tenés un plato de comida arriba de la mesa no vas a querer a boxear. Y bueno, así que yo me crié prácticamente, no iba a los festivales de boxeo, no nos llevaba. Y bueno, eh, la cuestión es que, bueno, cuando se cumplen 50 años de la obtención del título del mundo, eso fue en el 2016, en mayo, eh, yo quería homenajear a mi viejo de alguna forma, y bueno, y ahí se ocurrió escribir el libro, o sea, no tenía mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí empecé a trabajar, también con el archivo familiar de fotos, con revistas, con, bueno, de todo. Bueno, en diciembre del 2016 llegué a hacer el lanzamiento del libro. A partir del lanzamiento del libro se me abrieron un montón de puertas donde empezaron a hacer notas de radio, algunas de televisión, y, y bueno, y me empezaron a invitar a algunos festivales de boxeo, donde conocí a esa gente maravillosa del boxeo, que quedé admirado, ¿no? Por cómo lo quieren a mi viejo, y bueno, ahí dije, tengo que hacer un museo, y cual hice más o menos en el 2019, antes de la pandemia, donde puse todos los objetos de mi papá, la Copa del Mundo, el pantalón, las botas, los guantes cuando fue campeón argentino, el pantalón del título mundial, una exposición de fotos, eh, y bueno, y ahí empecé a hacer también el tema de la marca empecé como a obsesionarme a, para hacer homenajes también a mi papá y a otros boxeadores, ¿no? Campeones del mundo de antes, ¿no? Porque cuando vienen al museo, eh, vienen y hay muchos que se ponen a llorar porque
los hace recordar cuando iban al Luna Park con el papá o el abuelo, y les hace recordar ese momento. Y bueno, y eso es lo que hacen cuando compran la remera de mi papá, por ejemplo, la remera de Ringo Bonavena, la remera de Galíndez. Bueno, y ahí es donde empezó todo, ¿no? Después abrí el Instagram y bueno, seguí homenajeando a mi papá. La cuestión es que bueno, después ahora hace justamente 2 meses me contacta Sergio Polaccia, que de la agencia MEN, que es una agencia que tiene premios internacionales, y bueno, y él le gustaba el boxeo, y me cuenta, bueno, ¿cómo está tu papá? Y le digo, no, mi papá tiene Alzheimer, le comento, y él me dice, mira, mi mamá murió de Alzheimer, y a partir de ahí empecé a trabajar en campañas para la lucha contra el Alzheimer. Y ahí nació la idea, esto exactamente fue hace 2 meses, nació la idea de usar la imagen de mi papá como para llevar el mensaje de esta cruel enfermedad que es el Alzheimer, ¿no? Que no solamente afecta a los pacientes, sino también a los cuidadores, a los familiares. Y bueno, ahí nos pusimos a trabajar con él, con su agencia, y empezamos a tratar de dar el mensaje, y bueno, y también como un homenaje también a mi papá. Y bueno, en el medio de todo eso, o sea, mi papá fallece el día del boxeador, el 14, y el 17 ya estaba todo planeado, el día de la campaña del festival de boxeo, donde se iba a hacer el homenaje con la pelea de 2 pesos mosca, y se iba a lanzar la campaña. Bueno, pasa esto, y bueno, yo lo tomé como un mensaje que haya sido el día del boxeador, y dije, tengo que hacerlo, tengo que seguir adelante con el homenaje y con el mensaje, ¿no? Sí, ahora entiendo que pavada de legado te deja, ¿no? Porque, a ver, yo tengo 52, vos estás cerquita. Yo, uno de los primeros registros que tengo del boxeo es viendo a Biondi y verlo a tu viejo, en blanco y negro por las mañanas. Es un ícono de la cultura popular, o sea, se transformó sin quererlo en un personaje de avanzada. Hoy pensaba yo como fuera nuestro Andy Warhol del boxeo, porque la verdad que ahora incluso con esta nueva empresa que van llevando adelante, permitime la palabra, con la lucha contra el Alzheimer, es un compromiso también que queda de lado, ¿no? Exactamente. A partir de ahora nosotros estamos trabajando con la ONG Gama, que es ellos dan todos los talleres también y le dan el apoyo, tanto psicológico como terapéutico para los familiares también. Y la verdad que es muy importante, ¿no? Porque por ahí uno no conoce, y es muy importante detectarla, pues son 4 etapas, ¿no? Del tema del Alzheimer, y lo importante es detectarlo lo antes posible. Yo, por ejemplo, con mi papá, fue hace muchos años, ¿no? Pero un día me llaman por teléfono de la comisaría él estaba yendo al 11, como hacía siempre, y bueno, nos llaman de la comisaría de que lo había reconocido un taxista y que no sabía cómo volver a su casa, que estaba en Parque Patricio. Y bueno, lo fui a buscar a la comisaría. Digo, pero papá, ¿qué te pasó? No sé, no me acordaba. Después volvió, pero fue uno de los primeros avisos que tuvo. Bueno, a partir de ahí empezaba a olvidarse de las cosas y todo. Contame, Horacio, ¿él llegó a leer su libro, el que vos biografiaste? No llegó A a leerlo. comprenderlo. No llegó a comprenderlo. Porque eso hubiera sido un buen disparador, ¿no? Según tengo entendido, de eso se trata, ¿no? De volver sobre las memorias de uno mismo o del presente que uno transcurrió. Sí. Yo se lo llegué a mostrar, se lo llegué a pasar y todo el libro, pero, o sea, yo no puedo saber si él lo llegaba a comprender, ¿no? Porque a veces estaba su mirada más perdida, a veces de repente estaba más lúcido, a veces recordaba cosas del pasado, al principio, ¿no? En su etapa que podía hablar un poco, ¿no? Porque Sí. después, en la última etapa,
ya la etapa más dura, que era ya con botón gástrico y traqueotomía fija, entonces ya ahí no podía hablar. Horacio, vos decime, corregime o dame Sí, la posta, ¿no? sí, sí. ¿Pensás que ahora, bueno, el momento de hacer el libro, en el devenir de su enfermedad y todo, eh, a vos como que te iban cayendo fichas de lo que él por ahí sin querer te iba inculcando de los valores no, de la vida, del boxeo, o sea, como que ahí es donde empezaste vos a acrecentar el acabalismo, por decirlo de una manera, a partir de tenerlo ahí más cerca, estar más pendiente de él, hacer por ahí, a tomar este guante que él te dejaba inconscientemente. Y sí, yo antes que tenga Alzheimer, yo ya me reunía todos los días, estaba mucho con mi viejo, estaba todos los días, tomar un café, hablar de negocios, porque mi viejo amaba, él se comunicaba de esa forma, enseñándote cómo hacer un negocio, cómo enfrentar la vida, y bueno, esa última etapa yo la disfruté muchísimo de mi viejo. Y bueno, después, cuando me quise acordar, pasó, bueno, los primeros síntomas del Alzheimer, entonces esa parte sí que la extraño, y bueno, y es la etapa que yo quise contar en el libro, Mm. por eso dije, no un periodista deportivo, sino contarlo desde mi punto de vista, y por eso la dividí en 15 rounds o 15 capítulos, donde en el sexto y séptimo capítulo hablo de toda su trayectoria deportiva, pero después quería contar la parte de la familia, la parte de los negocios, ¿no? La parte Sí, de emprendedora, porque él, como digo, de empezar de cartonero, que vendía vidrio, vendía cartón, y bueno, llegar así a donde llegó, ¿no? sí, Y después mantenerlo. claro, yo hoy pensaba mientras hacía la producción de la nota de entrevista, él fue el primer emprendedor, fue como un entrepreneur, un visionario, desde su lugar de busca. Él tuvo muchos hitos, fue con Acabalo Deportes, yo me acuerdo cuando iba a ver a mi familia cerca de Pompeya, que estaba su local ahí, después se expandió, pudo tener la marca Adidas con cierta exclusividad aquí en el país, o sea, dio pasos muy importantes y como un gran autodidacta, ¿no? Sí, sí, él ya de cuando tenía el carro y el caballo ya quería salir adelante y quería salir de la pobreza. Y él siempre me dijo, él buscó el boxeo como un medio de vida, como un medio, un camino para salir de la pobreza. Por eso cuando se retiró, nunca más estuvo y dijo, voy a dedicar al gimnasio, voy a ser entrenador. Él quería hacer lo que le gustaba, y era hacer negocios. Horacio, buenas noches. Fernando Galuso te saluda. Y primeramente preguntarte, para alguien, bueno, obviamente tan cercano como lo eras con tu papá, ¿cómo era él en el día a día? No, y él un genio, la verdad como te digo, no te puedo decir que el tema cariñoso, porque como te digo, los a caballo no somos muy cariñosos. Era un personaje, para mí era un personaje, pero un personaje lindo, una cosa lindo. O sea, yo, como te digo, mi abuelo era analfabeto, y, y bueno, después él, la verdad que, como te digo, se extraña. Ya no, no me emociona. Y bueno, para vos y bueno, para toda la familia, ¿cómo es ver, no solo hoy, sino a lo largo de todos estos años, ver el nombre y el apellido de tu papá en todos lados dentro del boxeo? Porque uno quizás lo nombra, yo bueno, no tuve la posibilidad de verlo pelear en su momento, sí, obviamente he leído, pero ¿cómo es que esté el nombre y el apellido de tu papá, como el tuyo, en todos lados dentro de lo que es el boxeo? Y la verdad que muy contento. Hoy por hoy, la verdad que eh, cuando pasó lo de mi papá, ver el respeto, ¿no? El respeto con que lo trataron los medios, no solamente anunciaron
el fallecimiento de mi papá, sino que vi en varios canales y en radios, en los diarios, los homenajes, ¿no? Los homenajes, contando su historia, ¿no? Contando su historia. Eso, y bueno, los comentarios que tuve también en la red social, también es increíble. O sea, eso, la verdad que me emocionó un montón. Horacio, buenas noches, Demián de la Ison te saluda. Bueno, quería consultarte, y imagino hacemos hincapié, ¿no?, en esto de lo humano, en la relación padre-hijo, porque lo boxístico lo sabemos, conocemos su carrera y tal vez nos gusta conocer el Horacio Cavallo padre cotidiano, ¿no? Y vos mencionabas hace un rato en la nota esta cuestión de que él los mantuvo alejados del boxeo, por decirlo de alguna manera, cuando eran chicos, en la familia. Yo te consulto, si vos buscabas, te interiorizabas en lo que había sido su carrera deportiva, te interesaba formar parte del boxeo, más allá de lo que él te decía, ¿no?, de mantenerlos lejos, ¿qué despertaba en vos cuando eras chico a la hora de tenerlo a tu padre como figura deportiva? No, como te decía, yo nunca, ninguno de mis hermanos nos acercamos al boxeo, porque como te digo, no, es como que lo veíamos a mi viejo como, sabíamos como que era famoso y todo, pero como nacimos con eso, con total naturalidad, que cuando yo iba a comprar a un lado sabía que lo paraban, le pedían autógrafos, todo, pero a lo sumo que por ahí me llevaba el programa, me acuerdo, Feliz Domingo, cosas así, pero no, nunca, por ejemplo, al Luna Park no me había llevado nunca, salvo cuando tenía 13, 14 años, que fui una vez con Tito Lecture, o íbamos a un cumpleaños de 15 de algún famoso, y que iba yo, pero me acuerdo que era chico y me iba yo con Tito Lecture y con mi papá, que también recuerdo a Tito que tomaba su famoso Bloody Mary. Y bueno, y después íbamos, por ejemplo, a Luna Park, y iba a la oficina de Tito con mi papá, y mirábamos el Holiday on Ice en ese momento, estaba. El circo de Moscú. Sí, eso me acuerdo, y me acuerdo que Tito me regaló también una medalla de aniversario de Luna Park, pero íbamos a exposiciones de calzado, como mi papá estaba con Tito Lecture, mi papá, pero todo cosas así, no a cosas de boxeo. Hasta, bueno, la última vez que realmente fue una de las primeras veces que me llevó mi papá a la Federación de Box, yo ya tendría 20 y pico de años, que fue a la Federación de Box a ver una pelea amateur, y me acuerdo que después tuvimos que salir relajando con mi papá porque se habían agarrado los pillazos. Y después la última pelea que fui a ver con mi papá fue una pelea de los comienzos del Chino Maidana, que fuimos a América 2 en ese momento. Por eso te digo, no fue algo, el tema boxeo fue contado con los dedos, que tuve con mi papá, o que no quería ese papel. Obviamente que ya a la edad que tenía ya no hubiera podido ser boxeador, pero nunca me llamó la atención por ese lado. Yo después, como te digo, me estudié publicidad y diseño gráfico y todo, y a mí me gustaba del lado de la parte de comunicación. Bien, y ahora viéndolo con todos los años que pasaron y estar más cerca del boxeo, ¿no? Haber descubierto un mundo para vos ya de grande, recorrer las veladas, como fue por ejemplo la del sábado, ¿te hubiese gustado capaz compartir así más eventos boxísticos con tu papá, haberlo descubierto antes, o digamos, o está bien como fuiste viviendo así y recordás esos momentos con tu papá? Y sí, mi viejo tampoco era de ir a muchos, bueno, algunos sí, pero no era que era tanto de ir a eventos boxísticos. Sí, estaba todo el día la parte de los medios, venían de todos lados, han venido hasta de Japón a hacerle nota, pero no es que, por ejemplo, no es que iba a los gimnasios y todo. Después, como te digo, cuando se retiró. Bien. Y nunca más quiso volver, ¿no? Porque como digo, él Claro. ama el boxeo y siempre amó el boxeo, pero él siempre me decía, yo busqué el boxeo para salir, buscarlo como un medio para salir de la pobreza. Entonces, y no la desaprovechó, porque ahí puso todo su energía, ¿no?
Y ahora te consulto por lo que venga por delante, Sí, ¿no? En esto que vos destacás en continuar con la lucha contra el Alzheimer, la relación con el boxeo. Si ya tenés planeado de aquí en más acercarte a las veladas, seguir o tenés un proyecto así ligado al mundo boxístico. sí, sí, mirá, yo ahora siento como que es un mensaje y bueno, empezó esto y la verdad que me encantó, bueno, dentro de lo que pasó, poder homenajearlo de esa forma a mi papá, que lo recuerden de esa forma y bueno, justo al ser el Día del Boxeador también como que se recordó de una forma, porque acá a veces los ídolos se les olvida, ¿no? Se recuerdan cada tanto y bueno, le hacen homenaje después cuando pasa, cuando ya fallece y todo, pero bueno, de la forma que pasó, como que creo que lo recordaron muy bien. La verdad que no puedo decir nada de los medios, increíble el respeto, ¿no? El respeto y los homenajes que le hicieron durante toda la semana y que le siguen haciendo, ¿no? La verdad que yo estoy muy contento y bueno, la idea es, mi papá siempre en las últimas entrevistas que estaba bien, siempre decía que él quería hacer un gimnasio, lo pueden ver en el archivo que hay, que decía que él quería hacer un gimnasio para sacar los pibes de la calle, y siempre hablando de la juventud, en todas las entrevistas hablando de la juventud, que salgan adelante, que trabajen, que estudien, y bueno, entonces por ahí el objetivo sería este, por ahí más adelante armar alguna ONG, como para seguir con el tema del Alzheimer, para seguir el tema del medio del boxeo, como para sacar a los chicos de la calle, ¿no? Horacio, yo voy a rescatar una frase que hoy encontré de tu papá, que decía, voy a ser más útil a la sociedad retirándome del boxeo. Y es un poco lo que vos estás transmitiendo, ¿no? Que él ya pensaba con una mente totalmente abierta, quizás sea el secreto mejor guardado de nuestro boxeo, porque han pasado los años, él siendo el segundo campeón mundial de la historia del boxeo argentino, y nadie tomó ese guante, ¿no? Esa inteligencia, esa humildad, esa visión de futuro, son contados los casos en que se ha visto eso. Sí, es increíble, incluso cuando él tenía una pelea y había hecho 3 defensas y tenía una cuarta defensa, donde era un brasilero que le había conseguido en Tito Lecture, donde estaban las entradas vendidas prácticamente, y bueno, y él dijo, no, yo me voy a retirar, le costaba dar muchísimo el peso, tenían con un algodón, Claro, con agua para... permitime recordar que había nada más que 8 categorías. Por eso no había, era peso mosca y después ya pasaba a un gallo. Claro. Entonces es como que le costaba dar muchísimo el peso y dijo, no, yo prefiero retirar Tito, pidió una reunión con Tito, prefiero retirarme ahora y voy a ser campeón hasta que me muera. O sea, y voy a ser campeón por siempre. Eso es lo que dijo mi papá. Y bueno, y ahí se retiró y nunca más volvió. Solo Carlos Monzón pudo hacer eso. Sí, La verdad es que en verdad. eso tu viejo parecía que no daba puntada sin hilo, Roquinho, ¿no? Sí, Cada sí, movimiento de su vida lo hacía con un sentido. Y no me canso tampoco de leer en las entrevistas y en las notas, dice, casado con Ana María, el amor de su vida. Y, y bueno, del legado, ¿no? Horacio, Analía, Silvana, Gustavo. ¿Es así? Es la familia que apoyándolo y saliendo adelante y siguiéndolo incluso en sus picardías. sí, exacto, exacto. Bueno, después en el año 98, como saben, por un accidente fatal, bueno, falleció mi hermana Silvana, Ujú. y bueno, ahí mi viejo como que entró en una profunda depresión también, ¿no? Sí, eso fue por ahí un disparador. Te lo digo por ahí por experiencia propia. Mi viejo tuvo Parkinson a partir de una depresión y Sí, entiendo que esas cuestiones neurológicas se disparan de alguna manera. exactamente, se pudo haber acelerado, ¿no? Porque mi abuelo también tuvo Alzheimer, pero ya de muy grande. Y bueno, en el caso de mi papá por ahí le agarró un poco más de joven, y bueno, a veces, como digo, la angustia, el estrés y un montón de cosas que
bueno, que es importante ir tratándolo. Por eso te digo, uno tiene que ir viendo los signos, ¿no? Como para, hay formas, no, es una enfermedad sin cura, pero hay formas de poder detectarla, hay formas incluso si sos su familiar con Alzheimer, o sea, de predecirlo, o sea, saber si tenés más probabilidades y empezar a tratarlo, ¿no? A tratarlo para que no avance tan rápido, ¿no? Y contanos un poco ahora vamos desarrollando la vida de los Acabalo, y cómo fue el hecho del hallazgo del museo, porque ¿era el último local que quedaba, el de Caseros? ¿O cómo dispara la idea nosotros en realidad, como te digo, mi papá siempre invirtió en el tema de las propiedades, y bueno, y llegó a tener 28 locales. Lo que pasa es que después los fueron cerrando y los fue alquilando los locales. Y bueno, y en realidad, cuando mi papá después por ahí se enferma, es como que era más difícil porque él hacía todo, entonces era más complicado. Entonces tuvimos que cerrar algunos locales, ¿no? Y bueno, nos quedamos con ese local ahí en Parque Patricios. Y bueno, y ahí es donde después salió la idea de hacer el museo. Y ahí, bueno, ahí es donde lo renombré, porque era el famoso al principio Acabalo Deportes, y yo lo renombré como el campeón, ¿no? Yo quería hacer, porque mi papá siempre decía el campeón y todo, mi mamá le decía, ahí está el campeón, ahí viene el campeón, y quedó el campeón. Y bueno, eso es la marca que después yo registré, ¿no? El campeón para el tema de las remeras. Tengo entendido que su primer auto su chata fue un Chevrolet Campeón, así que siempre estaba vinculado. Es verdad. Fue el Chevrolet Campeón, que se lo regaló cuando volvió campeón del mundo, se lo regaló el que era el de la General Motors, el presidente de la General Motors, le regaló el Chevrolet Campeón, uno de los primeros del año 66, que venía con palanca de piso y descapotable, y él cuentan, hay gente viva todavía que cuenta, que iban por la Avenida Corrientes, que iban, como antes hacían las caravanas, que iban los campeones al Luna Park, los sábados, y dice que tenían cola para ver el auto y para firmar autógrafos, mi viejo. Qué grande, y lo cantaba seguramente Chico Novarro, con ese No es un sábado más, y se llenaba de tango y de alegría todo. Ahora que me lo decís, también hay otro hito, porque la verdad, como te digo, es un creador de hitos tu viejo, la Galería de Villa Diamante. Hoy tenemos el unido de Diamante del Colo Fernández, pero Villa Diamante en su momento tuvo su galería, su mini shopping. En Villa, exactamente. Vos sabés que cuando pasó todo esto de mi papá, me están llegando muchísimas fotos en Instagram de gente de Villa Diamante y todo, y me están mandando fotos de la parte de la galería, justamente, el frente con mi papá, en la parte que te decía fábrica de colchones, porque vendía colchones, cacerolas, era un almacén de ramos generales. Sí, y a 2 cuadras de la galería llegó a tener también una pizzería. No, un avanzado, Roquín. Horacio, te pregunto, bueno, hace un ratito te preguntaba justamente por lo que genera el nombre de tu papá en el boxeo, y te pregunto lo que genera también a nivel cultural o popular, mejor dicho. Bueno, hay una canción justamente dedicada a él. El otro día también se dio esto de que le hicieron justamente un tema. ¿Cómo es para vos este impacto a nivel cultural y popular que genera tu papá? Y mirá, cuando pasó, por ejemplo, en los años 90 y pico, más o menos, que pasó lo de 2 minutos, la verdad que fue un hit eso, y ayudó muchísimo para acercar a las nuevas generaciones la historia del boxeo argentino, ¿no? Bueno, en este caso fue con el tema de Horacio Acabalo, El Oche, Galíndez, Monzón, y bueno, la verdad que ayudó muchísimo. Agradezco también a toda la Mosca, por ejemplo, la gente de 2 minutos, también el respeto, cómo pusieron en su página, que la página de 2 minutos, la página oficial, pusieron la foto de mi viejo y pusieron, nunca vamos a bajar los brazos, vamos todavía. La verdad que sí. Bueno, también la gente de Racing, en su página oficial,
le pusieron a Caballo Eterno, y bueno, así vos ves los reconocimientos y se te pone la piel de gallina. Totalmente. Horacio, quería consultarte, como vos lo fuiste comentando y vivimos el sábado, ¿no? Esto que se decía de la lucha que tenía tu papá, en realidad la tenían en familia, ¿no? Entre todos los que día a día estaban ayudándolo, acompañándolo, y sabemos que no solo es difícil para quien sufre la enfermedad, sino para los cercanos, y tal vez tendremos algún oyente, alguien que está pasando por algo similar, alguno que tal vez no sea Alzheimer, pero es otra enfermedad que tiene a un familiar y tiene que estar luchando, y hay veces que tiene ganas de tirar la toalla, de colgar los guantes o bajar los brazos, ¿no? Como decía el lema. Exactamente, justamente es el mensaje de no colguemos los guantes bajo el Alzheimer, o el Alzheimer o cualquier enfermedad, y para eso se desarrolló el tema el campeón sos vos, porque el campeón es el familiar, también es el paciente, es el cuidador, ese es el verdadero campeón, ¿no? El que no tira la toalla. Bueno, casi que nos das un título, uno más, para poner un broche de oro a esta charla linda y seguir con la tanda de homenajes, ¿no? Que no se detenga nunca, porque la verdad que tu viejo se lo ganó en vida, y esta es la muestra, que muestra más acertada que todo esto. Así que te agradecemos mucho, Horacio. Seguiremos pendientes de las cosas que haga vos, que haga la familia, y sobre todo el legado de tu viejo. Así que te agradecemos y lo mantenemos vivo en la memoria de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, la verdad que muchísimas gracias por la nota, muchísimas gracias por la difusión. Muy bien. Horacio Onofre Cavallo, recordando a su viejo.